Bienvenidos a su programa Perlas en Levítico. Hoy les invito a abrir sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 8, y leemos del verso 14 al 17. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con su dedo la untó sobre los cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con la grasa que lo rodea y lo quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluidos la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor le había ordenado. Todas estas indicaciones que nos muestra la lectura que acabamos de hacer también hacían parte de la ceremonia de consagración sacerdotal. El sumo sacerdote y los sacerdotes debían presentar ofrendas antes de empezar de forma oficial a ejercer sus funciones sacerdotales. El culto que se ofrecía a Dios a través de estas ofrendas o sacrificios restaurarían el orden de la creación. Hoy veremos la primera ofrenda de consagración, llamada ofrenda por el pecado. Veremos algunos aspectos y ampliaremos todo el significado de esta ofrenda en otro programa. Los elementos que sobresalen a manera de tipo en esta ofrenda nos revelan verdades espirituales. ¿De qué elementos estoy hablando? Del cordero, de las manos, la sangre, la grosura sobre el altar y lo que se quemaba fuera del campamento. Antes de que Aarón y sus hijos comenzaran a ejercer su oficio de sacerdotes, debían presentar a Dios la ofrenda por el pecado. Para este propósito, Moisés tomó un becerro, era símbolo de Cristo, y los sacerdotes tenían que poner sus manos sobre este, indicando que se transfería a la víctima inocente sus pecados y que ésta moría en su reemplazo. Aarón y sus hijos, como todos los hombres, habían heredado la naturaleza pecaminosa, y por esta razón debían ser expiados sus pecados antes de empezar a ejercer sus oficios sacerdotales. La sangre del animal sacrificado no solamente cubría el pecado de los sacerdotes, sino que además les otorgaba el perdón de Dios. La ofrenda por el pecado era una figura que anunciaba cómo Cristo, la víctima inocente y sin pecado, ocuparía nuestro lugar en la cruz, tomando sobre sí nuestros pecados y muriendo por ellos. La sangre que fue derramada en la cruz por Cristo se convierte en el único medio para que todos los hombres obtengan el perdón de Dios y puedan acercarse a Él. En el libro de Hechos se nos dice, capítulo 10, verso 43, y todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creen recibimos el perdón por nuestros pecados. Sí, mis queridos amigos, Él, Cristo, pagó con su propia vida tu deuda y la mía. Esta ofrenda estaba diseñada por Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Y aquí, bajo la ofrenda por el pecado, se nos anunciaba que Cristo ofrecería una vez para siempre un solo sacrificio por nuestros pecados. Aarón y sus hijos, de manera simbólica, tenían que presentar esta ofrenda todos los días durante la semana de consagración y después también bajo otros eventos. Pero cuando esta figura de la ofrenda por el pecado se materializó en la persona de Jesús, Él lo hizo una vez y para siempre. Si leemos en el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 27, nos dice la Escritura: a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como un sacrificio por los pecados del pueblo. Cristo pagó el rescate para salvarnos de una vida vacía
esclava del pecado y separada de Dios. Como dijo el apóstol Pedro, y el rescate que él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Volviendo a la forma como debía ser presentada esta ofrenda para Dios, vemos que después que los sacerdotes imponen sus manos sobre la víctima inocente, Moisés toma una parte de la sangre del animal sacrificado y con su dedo untaba los cuernos del altar para purificarlo. Luego, la misma sangre era derramada al pie del mismo altar y así quedaba consagrado. ¿Qué representaba la sangre derramada sobre los cuernos y al pie del altar? Los cuernos eran la parte más sagrada de este mueble, llamado el altar de bronce. Había un cuerno en cada esquina de este mueble, y estos señalaban uno al norte, otro al sur, otro al este y el último al oeste. Esta es una figura que anunciaba que la muerte de Cristo en la cruz tendría un alcance universal. El plan de salvación fue ofrecido por Dios para toda la humanidad. Otro de los aspectos que podemos ver de cómo se presentaba esta ofrenda, toda la grosura del animal debía ser puesta sobre el altar del sacrificio. La grosura era símbolo de la fuerza vital y la parte más rica del cuerpo del animal. Esta debía ser ofrecida a Dios sobre todo lo demás y subir como olor fragante, pues todo lo mejor pertenecía y pertenece de manera exclusiva a Dios. Sobre la cruz, Dios Padre proveyó lo mejor, a su Hijo, y este fue puesto como sacrificio sobre el altar de la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz cargando con nuestro pecado, su sacrificio subió como olor grato a Dios. Si Dios nos ofreció lo mejor, a Cristo, su Hijo, nuestra manera de responder a este favor inmerecido es también dando lo mejor de nuestras vidas a Él. No lo que sobra, no lo imperfecto, no lo que no nos sirve. Considero que cuando un cristiano de verdad ha entendido lo que significa que Dios nos ha dado lo mejor, éste vivirá siempre en función de dar a Dios lo mejor de su vida y lo hará con un corazón sincero. Cada cristiano verdadero, gracias al sacrificio y a la ofrenda por el pecado que ofreció Cristo en la cruz, puede adorar al Dios verdadero. Hay una lista que crece en número cada día. Se va llenando con los nombres de los que, como yo, un día decidimos no seguir avanzando sin rumbo por esta vida. Ese día fuimos conscientes de la gran necesidad que tiene el ser humano de reconocer el sacrificio de Cristo para poder ser perdonados por Dios y disfrutar de la comunión con Él. Y con un corazón agradecido pudimos comprender el gran valor del rescate que Cristo pagó por nuestra vida. Todos estos elementos que muestra la ofrenda por el pecado fueron presentados de manera literal en la muerte de cruz que sufrió el Señor Jesús. La víctima inocente, símbolo de Cristo. Las manos puestas sobre el animal, símbolo de nuestro pecado siendo puesto sobre la vida de Cristo. La sangre del Cordero, símbolo de la sangre de Cristo, que fue derramada y está otorgando vida y purificando la conciencia de acciones pecaminosas para que podamos adorar al Dios viviente. La grosura, símbolo de Dios dando lo mejor a su Hijo Jesucristo. El altar donde fue quemada toda la grosura, símbolo de la cruz como el altar purificado. Todos los aspectos de la ofrenda por el pecado estuvieron presentes en la crucifixión de Cristo. Bajo el nuevo pacto, la cruz fue un lugar para dar muerte a Jesucristo, pero al mismo tiempo es un lugar apartado para dar vida.
Pues ahí Cristo se ofreció al Padre como la ofrenda por el pecado, y al derramar su sangre estaba redimiendo al mundo de su pecado. La vida de Cristo, el Cordero inocente, fue ofrecida a Dios como sustituto de los pecadores, y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Génesis nos muestra que inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, Dios mismo les muestra la única forma como el hombre a partir de ahí podría acercarse nuevamente a Dios. Y obviamente no es a través de sus propias obras de justificación. Adán y Eva, de manera errónea después de su desobediencia, pensaron que podían acercarse a Dios a su manera y cosieron para sí hojas de higuera para cubrirse. Pero Dios les mostró que la culpabilidad por el pecado solo podía ser resuelta por Él mismo. Y a manera de tipo, cubrió sus cuerpos con la piel de un cordero, una víctima inocente. Fue sacrificada por Dios mismo para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Como es obvio, con la muerte de este animal hubo derramamiento de sangre. Así que desde el mismo Génesis se nos muestra que el asunto del pecado del hombre solo puede ser resuelto por Dios. Todos los seres humanos necesitamos con urgencia recibir el perdón de nuestros pecados. Recibirlo porque hemos pecado contra Él. Todos aquellos que aún como Adán y Eva se están vistiendo con hojas de higuera, creyendo que por sus propias obras de justicia ya han sido perdonados y están disfrutando de una relación con Dios, deben despertar y entender que la vergüenza del pecado y la condenación solo quedan resueltas a través de Cristo, aceptando su sacrificio y aceptando que Él se puso en la cruz por cada uno de nosotros. Cristo fue juzgado por nuestros pecados. Su muerte sigue ofreciendo redención eterna para todo aquel que se acerca a Él. Cristo saldó la deuda por el pecado y lo hizo según las exigencias de la justicia divina. No pierdas la oportunidad de vestir tu vida con la perla del perdón de Dios. Todos los seres humanos necesitamos el perdón de Dios. Veamos o no veamos la importancia de Él. Ven a Cristo, pide perdón por tus pecados y disfruta del perdón de Dios. Bendiciones para todos.